Bienvenidos a Perspectiva Bíblica, su estudio del folleto de escuela sabática con una aplicación práctica para su vida estudiando la Biblia para el día de hoy. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Un placer estar contigo, Clara Mercedes. Un placer estar contigo, Johnny Ramírez. ¿Y qué vamos a estar haciendo hoy? Vamos a estudiar la lección número 8 para el 20 de agosto del 2022. Viendo al invisible. Pero ¿cómo puede ser eso de ver al invisible, nena? Eso está difícil. Nos diriges en oración. Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tus bendiciones, por tu amor, por tu bondad. Gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias y gracias porque todavía estamos vivos, que tú nos sostienes con luz, agua, aire y tantas cosas. Tanta gente que sufre, Señor, en tantos lugares de este pequeño mundo, en el universo que tú creaste. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara Mercedes, esta idea de ver al invisible se está traduciendo con una pregunta. ¿Puedes leernos la pregunta? ¿Qué verdades acerca de Dios pueden ayudarnos a sostenernos aún en las peores situaciones? Sabes, Clara Mercedes, que una de las formas que se entiende la religión es como un vehículo psicosomático, porque tiene la parte del pensamiento y la parte de las acciones, la religión. La religión se define con tres cosas. Número uno, una serie de creencias, que es la parte del intelecto. Número dos, una serie de sentimientos, que es la parte del intelecto también. Y número tres, una serie de ritos. Estas tres cosas definen la religión en sociología. Y nosotros que vemos en perspectiva bíblica desde las aplicaciones prácticas, una de las formas que se entiende que tiene propósito la religión es para ser un vehículo y una manera, un método psicosomático para soportar y vencer, poder prevalecer en medio de las dificultades psicosomáticas, es decir, lo que experimentamos de dolor físico y la interpretación que le damos emocional e intelectualmente. ¿Te confundí o qué tú entendiste? ¿Qué tú escuchaste? Es muy interesante. La religión es para ayudar a las personas a vivir en medio del dolor. Vuélvelo a leer en la pregunta. ¿Qué verdades acerca de Dios pueden ayudarnos a sostenernos aún en las peores situaciones? Eso es lo que está diciendo el folleto de escuela sabática. Y yo lo estuve analizando desde el punto de vista sociológico y psicológico cognoscitivo. Empecemos con la lectura de la escritura, Clara. Mi versículo favorito, uno de ellos. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Detengámonos ahí. ¿Te das cuenta, Clara, qué tipo de idea es esta? ¿Qué tipo de pensamiento es este? Es que Y sabemos, que estamos seguros. Psicosomático. Saber es algo psicosomático. Yo sé que hay un escalón que me va a sostener cuando estoy bajando la escalera. ¿Y qué hago yo entonces? Pongo un pie detrás del otro. Yo sé que tú estás aquí porque yo te estoy viendo, por eso me extiendo hacia ti y te doy un beso. Y es psico-mental y es somático del cuerpo. Saber. Esa es la forma que Romanos 8 indica que podemos traducir las experiencias psicosomáticas, sabiendo algo diferente a lo que sabemos. Léelo de nuevo el verso para explicar esto.
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, esta confianza es que Dios va a transformar el saber de lo que está doliendo. Por ejemplo, se muere un familiar querido, se muere un hijo, se mueren nuestros padres, se muere un hermano o una hermana. Lo que nosotros sabemos es la desesperación psicosomática, que no lo vamos a poder tocar, que no lo vamos a poder oler. A mí que me encanta oler. Todos olemos, claro, pero algunos estamos dispuestos a decirlo y otros lo ocultan y pretenden que no ocurre. Y cada ser humano tiene un olor particular. A mí me encanta tu olor. Es Gracias. súper dulce y agradable. Gracias. Y cada uno de nosotros tiene una experiencia psicosomática con el otro ser humano. Cuando muere, la angustia y el dolor es psicosomática. Pues nos está diciendo el apóstol Pablo en la escritura de Romanos 8, el verso 28, que vamos a saber algo diferente. Y este algo diferente que vamos a saber, Clara, está relacionado con ¿qué? Con el propósito. Entonces, la razón por la cual podemos transformar lo que sabemos es porque nos enfocamos en el propósito de Dios. Clara, aquí viene la complicación y la paradoja. ¿Conoces tú el propósito de Dios la mayor parte de las veces? No. ¿Cómo vas a saber lo que no conoces? ¿Ah? ¿Cómo vas a saber lo que no conoces? ¿Qué hace falta? Por fe. Por fe. Fe es una palabra de mucho poder. La palabra fe, psicosomáticamente, lo que quiere decir es tener la capacidad de imaginar un sentimiento y una circunstancia diferente. Por ejemplo, yo pienso en mi amada madre. Estaba viendo fotos el otro día, entre mis fotos favoritas, una que estamos los 13 hermanos poniendo nuestra mano sobre la caja donde están los restos quemados de mi madre, después del servicio funerario que hace la cremación, y yo tengo una sonrisa. Yo tengo una sonrisa porque yo no estoy viendo la caja con la ceniza. Yo estoy viendo la resurrección y el encuentro con ella. La oportunidad de reunión. Y eso es así porque yo acepto, Clara, el propósito de Dios. El propósito de Dios de darnos vida a todos. ¿Qué te parece esto que acabo de decir? Me encanta. Léete cuál es ese propósito de Dios. El verso 29 describe el propósito de Dios. Sabemos que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que nosotros sabemos que hay una predestinación, que hay una selección que Dios ha hecho que nos da la capacidad de tener esa seguridad de vida eterna, Clara Mercedes. Esta predestinación no es algo que yo hago, pero yo la sé, porque ese es el propósito de Dios. Y yo me cuento entre ellos. La razón por la cual me cuento entre ellos es por la palabra que tú dijiste, por fe. La imaginación. Yo imagino, yo visualizo lo que dice la Escritura como una realidad. Porque dice la Escritura, ¿qué define la Escritura, Clara? Porque Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Dios. Así que yo poniendo la mano sobre la caja donde están las cenizas de mi amada madre, la doctora Carlota Johnson Cruz, no estoy pensando en la caja. La caja es un vehículo somático y también lo estoy sintiendo, la suavidad de la laca con la cual está pintada la caja, que ya no está aquí, sino que está en el cementerio. Pues eso me recuerda a la predestinación que Dios ha dado, por la salvación que ella aceptó,
por la salvación que yo escuché que ella aceptó y por la salvación que yo he aceptado. Y de esa manera tenemos esa seguridad, porque mira como sigue diciendo el texto en el verso 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí están todas las acciones de Dios. Y date cuenta que todas están en Dios, no están en mí, Clara Mercedes. Amén. Aquí el apóstol no está haciendo una lista de las cosas que yo tengo que hacer. Está haciendo una lista de las cosas que Dios ha hecho y hace. Al mismo tiempo ha hecho y hace. Es un pasado, que es un presente y que es un futuro. Porque está en Dios. Y Dios es pasado, presente y futuro siempre. Ahora vamos a analizar cada una de esas palabras para ir más profundo en el significado de cada una de ellas. Pero antes de hacer esto, quiero saber si tienes preguntas, comentarios, observaciones. No, sigamos. Entonces, Clara Mercedes, propósito. Léenos lo que protetimei. El dice. verbo protetimei, poner delante, se usa por primera vez en un sentido puramente local. Por ejemplo, comida. También la colocación sacra de alimentos en un templo denota el poner ante los dioses en las fiestas populares. Porque esta definición está dándonosla el Diccionario Teológico del Nuevo Testamento en el contexto del uso en la literatura grecorromana. ¿Cuál es el segundo uso? El verbo entonces puede tener el sentido especial poner delante del público. Por ejemplo, No olvida las palabras griegas. los huesos de los muertos se exhibieron públicamente. Declaración pública, las leyes escritas. Entonces, puede ser algo que simplemente es físico, que se pone algo como poner comida en el templo. También puede ser algo que es una declaración pública, así como la que está haciendo el apóstol Pablo en Romanos 8, al hacer la declaración pública a todos los que escuchan la lectura de la carta, porque la carta no era para ser leída, sino que era para ser escuchada. En la escritura se leía audiblemente porque la gente no tenía libros, claro. Había muy pocas copias y se pasaba una copia a la iglesia y la iglesia la tenía por un ratito estudiándola y la estudiaban todos juntos leyéndola en público y después se le pasaba a otro y así seguía. Entonces, esta oportunidad de escuchar, Pablo estaba poniendo delante de ellos públicamente ese testimonio. ¿Te trae alguna memoria esto de poner públicamente un testimonio de algo que tú tienes por fe? Bueno, los servicios de los miércoles en la noche, que son Sí. servicios de oración y testimonio. Por lo menos así era antes. Así era antes, Sí. los miércoles. Sí, y allí uno escuchaba las oraciones, las peticiones de oración y los testimonios de los hermanos y las hermanas. Y eso es un muy buen ejemplo de lo que se pone públicamente. Léenos el tercer significado. El significado imponer, hacer una tarea. Por ejemplo, emprender como una tarea o según el plan y propósito originales. Y lo fascinante de la escritura en Romanos 8 es que incluye en realidad las tres. Nosotros somos puestos de un lugar a otro, es decir, de esta vida mortal a una vida eterna. Nosotros somos declarados públicamente que hemos sido salvos y predestinados. Y la tercera, se impone una tarea según el propósito original de Dios. Dios está restaurando. Pero hay una cuarta definición. ¿Cuál es? También se encuentra el sentido colocar antes. Por ejemplo, un prefacio antes de un discurso. Y esta también está, porque la palabra predestinar, utilizada junto a la palabra para colocar, que estamos viendo aquí, también es un prefacio, Clara, de la porque la pre resurrección. significa antes. Por ejemplo, primaria, pre-primaria. Kindergarten, pre-kindergarten. Quiere Sí. decir antes de. Entonces, Clara Mercedes,
Este predestinar de Dios está siendo puesto por delante de parte de Dios. Dios es el que lo hace, no somos tú y yo. No es algo que nosotros ganamos, hacemos, impresionamos a Dios, sino que es algo que Dios hace. Él nos coloca en este lugar y nosotros psicosomáticamente lo aceptamos, lo abrazamos, lo declaramos, así como tú diariamente, por lo menos una vez al día, tú mencionas Romanos 8:28, particularmente si me ves alguna manifestación de que algo no me gustó, entonces tú me traes Romanos 8:28 y a veces yo te lo traigo a ti, devolviéndote la medicinita. Nos necesitamos el uno al otro con respecto a esto. ¿Tú recuerdas desde cuándo este versículo de Romanos 8:28 es tu preferido? No recuerdo. ¿Te lo habrá enseñado tu abuelita? Posiblemente, porque mi abuelita iba a nuestra casa, mi madre era su hija mayor, y todas las tardes se sentaba y decía de memoria muchos salmos, y muchos de los salmos yo los aprendí escuchándola a ella decir los salmos. Mira qué bonito. Y es posible que también usara Romanos 8:28. Sí. Pero todas esas memorias están juntas. No solamente eso, poemas, poesías de Navidad, diferentes poesías, porque ella estudiaba en un convento, Johnny, un convento de Sí. monjas, y tenían que memorizar mucho. Entonces, hablemos de la palabra predestinó. Proristein. Esta palabra, comparativamente rara y tardía, se usa en el griego. En la Biblia, solo 6 veces en el Nuevo Testamento, en el sentido de predestinar, dado que Dios es eterno y ha ordenado todo antes de tiempo. Por ejemplo, Romanos 8:29, que es el lugar que estamos viéndolo. Dios omnisciente ha determinado de antemano todo. El 2. Tanto las personas como las cosas en la historia de la salvación, con Jesucristo como meta. 3. Cuando Herodes y Pilatos actúan junto con los gentiles y la turba contra Cristo, se puede decir: aquí encuentra la sabiduría oculta de Dios en un misterio. Es decir, que no siempre vamos a entender esto de la predestinación, sino que es un misterio. El hecho de que Jesucristo tuviera que morir, ¿por qué tenía que morir? ¿Qué significa esto? Aunque muchos teólogos han empleado mucha energía y han escrito soteriologías muy complejas y especializadas, finalmente la Biblia lo señala como un misterio, el misterio de la piedad. Y siempre hemos de ser humildes y no pretender que tenemos la última palabra. Y esta predestinación de Dios es un misterio. Este asunto del misterio está presentado en la Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento. En el libro de Corintios leemos: más bien hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de todos los siglos para nuestra gloria. Es este misterio de la salvación. Además, Corintios añade: contra los que causan disensiones, que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Nosotros somos llamados a ministrar este misterio de salvación. Si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda la fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Aún así, este misterio de Dios y de salvación que nos predestinó y que nosotros somos mayordomos está supeditado al amor. Y ahora nos toca entonces sumergirnos, como hemos mencionado varias veces la palabra fe, nos toca sumergirnos ahora en qué es la fe. Vayamos allá. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Por la fe, Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón
Prefirió más bien recibir el maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró como oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe, ellos pasaron por el Mar Rojo, como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios, fueron anegados. Vamos a analizar esta forma práctica, operacional, de describir la fe, psicosomática, de describir la fe, del pensamiento, del saber y de lo que hacemos. Y para esto, volvamos a los versos y saquemos el significado de cada una de estas partes. Primeramente, nos vamos al verso 24. Habla de que es la fe por la fe Moisés. Y no dice que es la fe de Moisés, sino que es por la fe lo que hizo Moisés. Esa fe es la fe no habita simplemente en el ser humano, sino que habita en la relación entre el ser humano y Dios. Es parte del misterio de la piedad. La fe siempre es la fe de Cristo la que nos salva. Y en el Nuevo Testamento esto está claramente señalado. No es la fe mía la que salva, sino que es la fe de Cristo. Y entonces es un asunto de preferencia. Cuando habla de que él prefirió, está diciendo la decisión que tomó. Y él rehúsa una cosa para preferir la otra. Y así nos toca a nosotros. Claro, tenemos que hacer una decisión. Y el preferir es abandonar Egipto para entonces unirse al invisible. Esto de unirse al invisible es la parte más difícil, Clara Mercedes. Pero no es tan difícil de entender en realidad. Porque cuando yo te propuse matrimonio, tú sabías a dónde íbamos a llegar, que íbamos a estar en Pasadena y que íbamos a ser profesores y todas estas cosas. No. Pero tú diste un paso hacia adelante. Es que de eso hacen 45 años, Johnny Ramírez. Pero cuando tú lo decidiste, cuando tú tomaste esa acción de creer y de tirarte al no conocer, tú estabas abandonando la vida en la casa de tus padres y estabas entrando a una nueva relación y estábamos redefiniendo la manera de vivir. Eso es exactamente la fe. Es algo psicosomático. Uno da un paso para seguir en un camino, abandonando una opción y siguiendo la opción de Dios. En el caso de Moisés era celebrando la Pascua. Esta es una de las definiciones de religión que dijimos, Clara, que es un rito. Pero además de ser un rito, que es también un sentimiento y es también una creencia. La creencia de la salvación a través de la sangre que se rociaba y el sentimiento de seguridad. Y es el rito que se hace. Y aquí de nuevo vuelve a señalar que la fe es la que opera esto, porque ellos han decidido. Ellos decidieron, tú y yo decidimos, pasado, presente y futuro, estar en Cristo. Porque Cristo ya decidió predestinarnos por lo que Él hizo, predestinarnos por sus acciones. ¿A ti te gusta la idea de estar predestinada para salvación, Clara Mercedes? Oh, me encanta. Y tú piensas, hay quienes piensan que todos los seres humanos, todas las cosas que hacemos, por ejemplo Juan Calvino, ya Dios las puso de antemano y nosotros todo lo que estamos haciendo es haciendo lo que Dios quiere. Eso es como que somos marionetas en las manos de Dios. Esa es la opción A. ¿Te gusta esa opción de ser una marioneta
en las manos de Dios, que Él está moviendo, tirando los hilos, y nosotros vamos moviéndonos en la vida y tomando acciones conforme a las decisiones de Dios, unos para una cosa y otros para otra cosa. ¿Qué te parece esa idea? No, A ti no te gusta. para nada. La segunda opción es pensar que Dios ha provisto salvación para todos, y que esta salvación que Dios ha provisto para todos, Dios tiene maneras de acomodarla a cada circunstancia. No es una circunstancia y una forma, sino que Dios acomoda según las decisiones que nosotros vamos tomando. Dios va dirigiéndonos, y cuando nos entregamos a Él, pues Él interviene más. Pero es nuestra decisión de entregarnos a Él. ¿Te gusta esa? Me gusta esa. La tercera clara forma de visualizar la predestinación es pensar que todo el mundo va a ser salvo, no importa lo que suceda. Y ese es un universalismo. Me gusta la anterior porque hay personas, aunque sabemos que Dios nos quiere salvar a todos, pero hay personas que no quieren estar con Dios, que no quieren ser salvos. Y Dios no obliga a nadie. A nadie. Exactamente. Y veamos el resumen final de los 3 puntos clave. Siempre clara, las características principales de la fe es que la fe es ¿de qué naturaleza? La fe puede ser personal. Entonces, esta fe personal es el primer punto, es el punto de partida, particularmente en el mundo occidental. Nosotros lo visualizamos como un asentimiento del entendimiento a la voluntad de Dios. Es abrazar, desear, algo que tú y yo podemos hacer y nadie puede hacer por nosotros. Pero al mismo tiempo, la fe es ¿cómo? La fe es comunal o sin distinción aparente. Sin distinción aparente entre lo personal y lo comunal. Depende de cómo leemos las escrituras, lo encontramos de una o de otra, o de la tercera manera, que es combinándolas las dos. Y por último, la fe está basada en ver a Dios, aunque en invisible. Aunque Dios es invisible para nosotros, lo podemos ver. Lo podemos ver por la fe. Y tú puedes ver por mí y conmigo. Cuando nosotros estamos en el diario vivir y encontramos un desafío, yo te miro a ti para que tú me digas cómo lo estás viendo, y tú me miras a mí para ver cómo yo lo estoy viendo. Claro. Y nos preguntamos el uno al otro cómo estamos viendo lo que está sucediendo, y podemos ver a través de los ojos del otro. Y también en la iglesia esto sucede continuamente cuando un buen predicador o predicadora, hay muy buenas predicadoras, a mí me encanta cómo tú predicas. Gracias. Presentan una imagen delante de nosotros y nosotros lo vemos a través de los ojos de la predicadora. Y esa es la invitación que estamos haciendo aquí en Perspectiva Bíblica, que podamos ver por la fe, como Romanos 8:28 lo promete, que Dios está dispuesto y es capaz de transformar todas las cosas, no importa lo que sea. Y lo transforma para el bien de nosotros. Y el bien de nosotros es el que debemos saber sin saberlo, porque el bien es lo que Dios quiere. Y por eso podemos confiar. Muchas gracias. Muchas gracias.